Hola, buenas tardes queridos estudiantes. Para la clase de historia de hoy vamos a hablar sobre las zonas climáticas del mundo. Ya sabíamos anteriormente que en nuestro mundo, para ubicarnos, las personas dividieron el planeta en líneas que se llaman paralelos, que son estos que van así de norte a sur o de sur a norte, y meridianos, que son las líneas que lo dividen de manera horizontal, de este a oeste o de oeste a este. Entonces, al dividirla de esta manera, nos permite ubicarnos y podemos ubicar también las llamadas zonas climáticas. ¿Qué son las zonas climáticas? Son lugares en el mundo donde el clima cambia. ¿Qué es el clima? El clima es la diferente estado en que está el tiempo en un lugar. El tiempo es, por ejemplo, yo digo, hoy día, ¿cómo amaneció? Oh, está lluvioso, va a llover. Eso es tiempo lluvioso. Oh, pero mañana va a amanecer con mucho sol. Muy bien. Ojalá que no siga lloviendo. Y así. El tiempo es cambiante, que todos los días cambia. Hay días que amanece más frío, otros días que amanece más helado, pero el clima es diferente. El clima cambia, pero muy, muy lentamente, casi imperceptiblemente. Si yo el clima lo me muevo por ejemplo, yo me voy para mi casa, voy a dar una vuelta, no va a cambiar mucho, pero si yo me alejo, por ejemplo, aquí en nuestro país, yo me alejo de región en región, el clima es diferente. Y así en diferentes lugares del mundo, porque el clima se adapta según el lugar del mundo y es muy difícil que cambie a no ser que pase algo muy extremo, como un meteorito o lo que ocurrió cuando llegó la era de hielo. Pero son cambios que no ocurren todos los días y que ocurren de manera muy, muy rara. Entonces, el clima cambia de acuerdo a las características del lugar. Si yo tengo un lugar en el mundo donde el sol pega de manera directa, derechito, si llega derechito el sol, en ese lugar del mundo va a haber mucho calor. Y esas viene siendo cercana a la línea del Ecuador. Se encuentran los climas cálidos, que son los climas donde hace mucho, mucho, mucho calor, como en los desiertos y lugares donde hay muy poca agua. En nuestro país tenemos el desierto de Atacama, que es el desierto que ha estado más árido, que no llueve nunca, prácticamente como 20 años en todo. Y cuando llueve queda la escoba. Después, si yo me voy alejando de la línea del Ecuador, la luz del sol que llega a nuestro planeta ya no llega así tan derechito, sino que llega más desviada, pero todavía sigue llegando con fuerza. Y esos lugares tienden a ser lugares que hacen calor, mucho calor, pero también está muy húmedo, mucha humedad, llueve mucho y mucho calor. Y esos lugares se les llama los climas tropicales, que es los lugares donde está Brasil, donde se toman las caipirinhas y donde también encontramos animales como los monos colgados de los árboles y muchos lugares donde hay mucha vegetación, muchas selvas exuberantes. Entonces, si seguimos en la línea del sol, sigue golpeando, tenemos que el sol sigue golpeando, pero ya no golpea de manera tan directa y ya un poquito más abajo, un poquito más alejado del Ecuador, de la línea de Ecuador, se encuentran las zonas templadas. Como templado, el clima templado viene siendo como el lugar parecido a donde vivimos nosotros, parecido porque ya no es tan así, que había en nuestro lugar, tenemos 4 estaciones del año, porque en las regiones que están más extremas no tienen 4 estaciones como nosotros, tienen solamente verano, invierno. En cambio nosotros tenemos otoño, verano, invierno y primavera. En las zonas templadas
la gente tiene mucha más facilidad para plantar muchas cosas, porque hay un tiempo que se mantiene aproximadamente más o menos parecido. No es tan brusco como en un desierto, que en los desiertos hace mucho calor en el día y mucho frío de noche. Mucho frío. Entonces tenemos que en los desiertos el clima es extremo. En cambio, en donde vivimos nosotros, el clima es extremo, pero no tanto, a veces nomás. Se tiende a ser un clima más templado, se le llama, la zona templada. Y en una zona templada podemos plantar lechugas, tomates, vinos, uva, un montón de cosas que en otros lugares no podemos plantar. Porque el clima es más parejito, nos da más facilidades para plantar cosas. No hay tanta selva tampoco, pero tampoco hay tanto frío. Y si seguimos avanzando en nuestro globo terráqueo y llegamos a la parte más extrema de nuestro globo, a los polos, encontramos ya la zona helada y los climas fríos, incluso los climas polares, donde el frío es muy extremo y el tiempo se mantiene muy muy frío todos los días. Es muy raro que haga calor. Allá ya tenemos como en la Antártida, donde viven los pingüinos, hace mucho mucho frío. Y esos lugares son muy especiales, porque son lugares donde el sol llega muy poco. Porque si fijan, el sol hace esto, casi pasa de largo el sol. Entonces, por eso mismo motivo, el frío es extremo, extremadamente frío. Entonces, resumiendo, las zonas climáticas del mundo dependen del cómo llegan los rayos del sol. Si yo estoy cerca a la línea, hay una línea que se llama el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, que son por acá, son donde yo encuentro las zonas tropicales, que son los climas que yo les hablaba, que estaban llenos de selvas, de junglas, que serían por acá. Y por acá más abajo, cerca de las líneas polares, están los climas fríos. Y en la línea del Ecuador, generalmente muy cerca del Ecuador, que la línea que dijimos que dividía en la mitad de nuestro planeta, están los desiertos del mundo, donde hace mucho, pero mucho calor. Y las zonas templadas están como en un lugar intermedio entre cada zona. Así es que espero que les haya quedado claro. Para la tarea que ustedes hacen, también anotan el objetivo principal en su cuadernito y más abajo colocan responden las preguntas en el cuaderno. No es necesario que no tanto las preguntas, pueden escribir el número de la pregunta y la respuesta solamente. Y anotan dónde están ubicadas las zonas frías, qué características tienen las zonas frías, dónde se ubican las zonas cálidas o tropicales, dónde están las zonas templadas y qué características tienen. Así es que espero que les haya quedado claro y nos hablamos muy pronto. ¡Chao!